pero claro, a veces escuchaban historias terribles que yo no les voy a contar hoy día. Yo he traído mensajes del pasado, pero que son esperanzadores hacia el futuro, porque nosotros estamos aquí pensando en generaciones futuras que esperan de nosotros eso, que les dejemos un mundo adecuado, al menos adecuado, mejor del que hemos recibido. Por ahora no lo estamos haciendo del todo bien. Pero antes que nosotros vinieron otras gentes que también pensaban, que también amaban y nos dejaron sus historias. Por eso yo a esto lo llamo, es que antes me preguntaban, ¿cómo se llama esto que vas a contar? De boca en boca. Y no hay derechos de autor y no hay copyright. No les voy a contar ningún cuento que ustedes no puedan ir contando por ahí. Yo espero que ustedes los cuenten, ¿sí? ¿Sí? Pues vamos a empezar para explicar por qué estamos aquí con una historia que escribe Eduardo Galeano y que explica cómo surgió el mundo. Seguro que aquí hay personas que creen en toda esta teoría del Big Bang, ¿cierto? Habrá alguien que no lo cree. Pero Galeano tiene su propia versión y él dice que al principio estaba el deseo. Y el deseo era único y estaba solo. El deseo quería conocer, quería investigar, pero sobre todo el deseo quería comunicarse. ¿Pero con quién? El deseo estaba solo. Por eso el deseo se partió en dos. Y así empezó el diálogo. Después ha surgido todo lo demás. Pero si el diálogo se acalla, el mundo se acaba. Esta es la particular visión de una persona a la que nos podemos sumar porque tenemos su permiso, aunque ustedes vean que en sus libros pone copyright. Él ha declarado públicamente que sus cuentos son para contarlos y no nos pone problemas. Por eso yo estoy aquí con micrófono abierto y sin miedo. Podría contarles uno de Isabel Allende, pero entonces podrían venir a detenerme o ponerme una multa, porque a ella no le gusta. Tampoco le gusta a ella que yo cuente que a ella no le gusta. Pero hay otras visiones de cómo se creó el mundo y sobre todo de cómo surgieron las personas. Y a mí, entre todas las leyendas de la creación, una que me gusta mucho es la del Popol Vuh. Ustedes conocen, ¿cierto? El libro sagrado de los mayas. En el Popol Vuh, claro que yo no les voy a contar la versión verdadera y auténtica, yo les voy a contar la versión que yo conozco a través de leer al subcomandante Marcos, que también lo tiene publicado y en su libro pone copyright, pero también ha dicho públicamente que es proponer. Y dice el Popol Vuh que estaban los dioses y las diosas, y que los dioses y las diosas eran pocos y estaban cansados de estar relacionados así, de a poco, y por eso quisieron crear más criaturas, pero diferentes a ellos y a ellas, para poder comunicarse. Y empezaron a crear infinidad de criaturas. Primero crearon plantas, pero se dieron cuenta de que aquella creación era poco comunicativa, o al menos no satisfacía plenamente lo que esperaban. Y crearon animales con los que interaccionaban más y podían incluso abrazarse y besarse. Pero querían más, querían la palabra, porque nos gusta hablar. Y aquí está el secreto de por qué a nosotros nos gusta tanto hablar. Los dioses y las diosas decidieron crear criaturas que pudieran conversar con ellos.
discutir, debatir, estar de acuerdo, decirse que se quieren. Y miraron a su alrededor, el poder creativo parece que lo tienen tanto limitado. Y para crear a las nuevas criaturas se fijaron en los árboles. Y hicieron de madera las personas. Muchas personas de madera. Eran personas flexibles, eran personas viajeras, pero lamentablemente no tenían muy buena conversación. Y a los dioses y a las diosas eso les molestaba. Porque solo sabían hablar del tiempo, solo sabían hablar de las cosas cotidianas. Que si la comida que prepara hoy me quedó buena, que si he descubierto que con este nuevo ingrediente está más sabrosa, va a llover, no va a llover. Y claro, el primer día bien, pero el segundo, y el tercero, y el cuarto. No, los dioses y las diosas se reunieron, porque les gusta mucho reunirse y discutir las cosas en la asamblea. Y se dijeron, estas criaturas de madera, mejor vamos a intentar unas nuevas. Y alguien, no se sabe quién, dijo de un material precioso. Y las hicieron de oro. Hicieron personas de oro. Eran un poco más rígidas. Les costaba un poco más moverse. Tenían sí unas conversaciones un poco más amplias, pero limitadas a sí mismas. Solían hablar las personas de oro de cuánto brillaban, de lo hermosas que se veían. Se miraban las unas en las otras y se veían reflejadas y claro, se veían y brillaban y sentían mucho placer. ¿Cómo brillamos? ¡Qué lindas somos! ¿Cómo nos gustamos? Yo me gusto, tú te gustas, claro, sí, nos gustamos. Y solo hablaban de eso. Y los dioses y las diosas estaban un poco desesperados. Las personas de madera, demasiado simples. Las personas de oro, demasiado vanidosas, egocéntricas. Volvieron a reunirse y se dijeron, más ideas. Vamos, tenemos que crear unas personas que realmente sean comunicativas. Alguien dijo, de maíz. Haremos a las personas de maíz. Y así las moldearon. Pero las personas de maíz no cobraban vida. Los dioses y las diosas entonces se hicieron un pequeño corte y dejaron caer su sangre en las personas de maíz. Así cobraron vida. Y por eso las personas de maíz pueden reconocerse fácilmente, porque tienen muchas ganas de comunicar, porque tienen muchas cosas que decir, porque miran el mundo como si fuera suyo, como si fueran parte de él, porque las personas de maíz son realmente divinas. Tengo más. ¿Quieren más? Sí. Oh, digo porque como llevamos tanto rato sentados y sentadas, a lo mejor tienen ganas de levantarse. ¿No? Seguimos. Bien, pues vamos a volver. Que después de los rollos energéticos va muy bien. Bueno, este ha sido un cuento muy energético. Aparte de otra energía. Porque yo no sé si lo han entendido, pero les acabo de echar un piropo. Somos de maíz, ¿no? Y claro, yo cuento, ya me voy a salir del guión, ¿vale? Porque a veces yo cuento en esto de las leyendas de la creación,
Ustedes saben que la más famosa es la de Adán y Eva. ¿Sí? Lamentablemente, porque es mentira. No es mentira porque los científicos lo hayan descubierto. Es que desde el principio nos cortaron la realidad. Dice el Génesis, no el de los católicos ni de ningún cristiano, sino unos textos viejos que tienen los judíos, que al principio Dios creó al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. El primer hombre se llamaba Adán y la primera mujer se llamaba Lilith. Y así los dejó en el paraíso. Solo que Lilith y Adán no se entendían muy bien, porque Lilith era curiosa. Lilith tenía siempre ganas de aprender y Adán tenía un poquito más de miedo y siempre tenía recelo de lo que hacía Lilith. Y le decía, muchacha, que nos van a castigar, ten cuidadito con lo que haces. Por eso ella decidió irse del paraíso y se fue. Y ahí es donde entró el primer recorte, porque esta parte de la historia nos la han recortado y pasamos de hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza a un siguiente párrafo que no se entiende, que dice que estaba Adán solo y viendo Dios que estaba solo, lo durmió y de una costilla sacó a Eva. Y de ahí viene el equívoco. ¿Quiénes fueron el primer hombre y la primera mujer? Adán y Lilith. Y Eva, la segunda. Ahora este es un mensaje solo para las mujeres. A nosotras nos toca descubrir si somos descendientes de Lilith o de Eva. Y para terminar, porque el programa está apretado y ya no quiero abusar. A nosotros nos toca Adán y ya. Sí, lo siento, de todas formas, si te consuela, es solo una leyenda que no tiene ningún fundamento científico. Tiene mitocondrial. Sí le tiene. DNA mitocondrial. Que lo heredamos solamente de la madre. Sí, bueno, pero ustedes tienen el... No. Sí, vamos a ver, si vamos a entrar en una discusión científica, ustedes tienen un gen que solo pasa de padres a hijos y que en la investigación biológica, hasta donde se ha podido conocer, el hombre más antiguo vivió en la zona de más o menos Mongolia, ¿ya? Las mujeres ciertamente nos seguimos la pista hasta más lejos y la primera mujer que su genoma se ha conservado sí es de Tanzania, lo que confirma las teorías de los historiadores y los arqueólogos, hace coincidir las dos ciencias y nos da un refuerzo de que venimos de África y que realmente y tristemente para los que no lo disfrutan, todos y todas somos inmigrantes. Sean hombres o sean mujeres, porque ya vengan del Cáucaso o vengan de África, el caso es que aquí no había nadie. Hemos tenido que venir todos y todas de afuera. Bueno, yo quería terminar con un cuento que es esperanzador, que también es de Galeano, por aquello de que los permisos. He buscado cuentos de mujeres que hablaran un poco de esta forma positiva, pero sinceramente las mujeres somos muy poéticas y escribimos muy largo. Entonces, contamos más cosas que nos tocan el corazón, más cosas cotidianas. Se discute mucho sobre la diferencia entre lo que cuentan los hombres y lo que cuentan las mujeres.
Casi toda la tradición oral está contada por mujeres. Yo me he peleado muchas veces porque yo defiendo que Caperucita Roja no es feminista y es una historia inventada por el patriarcado para que las mujeres tengamos miedo. Cierto que era una época en que había que tener miedo. Tengan en cuenta que es una historia del tiempo de Juana de Arco, creada en Europa, en una Europa que estaba en guerra permanente, y las mujeres siempre hemos sido objeto de violencia en las guerras. Así que lo que más sucedía eran violaciones. Y el cuento lo que advierte es, cuando llega la pubertad, no salgas sola, porque te puede violar. En realidad, quien me dio el cuento pensaba que el lobo era inglés, porque el cuento nace en Francia. Pero los cuentos como Cenicienta o Blancanieves o La Bella Durmiente son cuentos feministas, son cuentos más antiguos que se pierden. La versión más antigua de Cenicienta, la versión escrita más antigua, la conocemos de China y es del año 1100. Pero al hombre que la escribió se la contó su cocinera, la persona que lo cuidaba cuando era niño, y era una mujer. Son historias de mujeres para reforzarnos la autoestima. ¿En qué mundo? Ni siquiera en el de hoy. A un rey le nace una hija y se pone contento. Y en cambio, en los cuentos de hadas, siempre el rey tuvo una hija y estaba muy, muy feliz. Por eso yo digo, son feministas. Y el príncipe, lo siento, sé que voy a herir la susceptibilidad masculina, pero en los cuentos de hadas los hombres son un trofeo, son el premio. Es lo que gana uno por ser desobediente y irse al baño. Les había dicho un cuento para terminar y les estoy dando una charla. Les quería contar un cuento de Galeano que dice que allá en Colombia un hombre del pueblo náhuatl subió hasta un monte muy alto y desde allí llegó al cielo. Y dicen que pudo ver el mundo. Y descubrió que todas las personas son fueguitos. Y que observando bien se dio cuenta de que no hay dos fuegos iguales, que cada persona arde de una manera única e irrepetible. Eso sí, dijo que hay fuegos vivos, que hay fuegos fatuos, que arden un momento y después se apagan, que hay fuegos bobos, que arden sin saber a dónde ni por qué, pero que hay fuegos que arden con tanta pasión, con tanta, que cuando uno se acerca, se enciende. Ya saben ustedes lo que yo les deseo. Gracias.